Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo podcast de Alimenta tu campo. Hoy día una persona que estaban solicitando, que estaban esperando. Los amigos me decían, Pablo, invítalo a Edward Peña, y aquí lo tenemos. Querido ingeniero, gracias por visitar SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. Nosotros muy contentos de tenerlo en casa. Sabemos que hay mucho trabajo y muy agradecidos por su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. No, pues el agradecido soy yo, Pablito, por la invitación. Estábamos muy siempre pensando en venir a visitarte. Nos hicimos amague algunos días, algunas veces, así que gracias por la invitación y bueno, gustoso de poder compartir algunas experiencias de campo, de suelo más que todo, con el público, con nuestros agricultores. Ingeniero, nosotros como periodistas agropecuarios hemos seguido bastante su trabajo, su experiencia, el asesoramiento que viene haciendo a pequeños, medianos y grandes productores. Lo hemos visto en diferentes zonas y definitivamente el trabajo que ha venido realizando en diferentes áreas. Coméntenos un poquito sobre esos mosaicos que tenemos nosotros de manera general en Bolivia, porque tenemos diferentes estructuras de suelo en nuestro país, ¿verdad? Así es. Justamente mencionábamos que la llanura chacoveniana, sobre todo los suelos de la zona este, tienen una limitante número uno, el agua. Pero los suelos de la zona este se caracterizan por tener alto contenido de limo y esos suelos son muy frágiles, se planchan fácilmente, se encostran fácilmente, entonces nos cuesta meter agua por infiltración. Entonces el agua se nos escurre muy fácilmente. Entonces no somos eficientes en la administración de esa poca agua que tenemos en el este. Los suelos del norte también son suelos con alto contenido de limo, pero el norte tiene una particularidad que hay una napa freática muy superficial, es decir, hay un aporte de humedad de abajo hacia arriba, cosa que en el este la napa freática no existe, es muy profunda, no la alcanzamos. Entonces, tener un suelo desnudo, sin cobertura, con una siembra directa con escasa cobertura, no es lo recomendable. Deberíamos nosotros cambiar ese paradigma de hacer y irnos con todo a hacer una siembra directa con cobertura permanente del suelo. Ahora, ingeniero, ¿por qué nosotros siempre cuando conversamos con los agricultores siempre escuchamos que dicen cuando llueve torrencialmente durante una hora, de repente esa lluvia no es tan beneficiosa para el suelo? En cambio, cuando llueve durante todo un día, pero llueve de manera pausada, esa chilchina, esa va penetrando un poquito más. Coméntenos un poquito al respecto. Sí, justamente le decía hace rato que la infiltración es muy lenta en los suelos por el alto contenido de limo, por falta de cobertura y por falta de generación de macroporos, de caminos del agua, los biocanales, que no lo estamos haciendo. Entonces, si vemos un monte natural, la velocidad de ingreso de agua en el monte natural es entre 300 y 600 milímetros por hora. Pero un lote comercial al lado de esa cortina, de ese monte natural, se nos cae a 12, 14, 20 milímetros hora. Por la compactación. Justamente tenemos un encostramiento, una compactación a nivel superficial y también a nivel subsuperficial. Es decir, entre 10 a 20 centímetros hay un piso de arado que por muchos años de labranza convencional se formó un piso de arado, pasamos a una siembra directa sin solucionar ese problema, entonces lo estamos acarreando en una siembra directa con poca cobertura, con poca formación de macroporos en el suelo, entonces como tú dices, el agua se nos está escurriendo, se nos está evaporando y seguimos sin capturarla de manera eficiente. Exactamente. Si uno mira cuánto llueve en el este que es la limitante número uno del agua, nos cae entre 500 y 700 milímetros en la campaña de verano. Pero con 500, 600 milímetros deberíamos sacar una soya de 3.000, 3.500 kilos. ¿Qué está ocurriendo? No está bien distribuida la lluvia y otro que no lo estamos infiltrando el 100% de esa lluvia. La velocidad de ingreso de agua en el este es de 35, 37 milímetros hora. Entonces, si nos cae una lluvia de 80 milímetros en una hora, se infiltran 37 y se escurre lo demás. Entonces,
diríamos que más de un 50% lo estamos perdiendo. De esos 700 milímetros que nos caen en el verano, se nos está perdiendo por escurrimiento, por evaporación, más de la mitad. Entonces nos estamos quedando con 300, 350 milímetros apenas útil, de agua útil, disponible, y es lo que no le estamos expresa el bien. rendimiento con esa cantidad de milímetros. Entonces tenemos que dar el salto en la generación de rastrojo, de residuos y de raíces para poder ser más eficiente con el uso del agua. No estamos metiendo agua y esa poca agua que tenemos, que se infiltra, no la estamos cuidando, se nos está evaporando. ¿Por qué se evapora tanto el agua? Por la radiación. Uno mide la temperatura en un suelo con cobertura, 2 de la tarde, en un día soleado, y vamos a encontrar 28 grados, 30 grados. Pero en una mancha con poco rastrojo, la temperatura está, recién medimos en un campo en el este, 52 grados centígrados. Esa diferencia de temperatura significa evaporación del agua del suelo. Entonces, esa poca agua que tenemos, lo estamos perdiendo por evaporación. Entonces el manejo apropiado para que los agricultores vayan escuchando y vayan pensando cómo hacer para que esas lluvias puedan ser mejor administradas. ¿Cuál sería la cobertura del suelo, las raíces? Coméntenos un poquito, ¿qué puede hacer el agricultor para poder capturar más agua? Sí, cada finca, cada hacienda tiene que plantearse un esquema de rotación de cultivo. Fíjese que cuando hablamos de balance de carbono, deberíamos pensar que para que se mantenga estable la materia orgánica del suelo, deberíamos aportar en el este entre 13 a 14 toneladas de materia seca de rastrojo por hectárea por año. Con una soya de 5.000 kilos de rastrojo más un trigo de 5.000 kilos, llegamos a 10. Entonces tenemos un déficit, estamos perdiendo materia orgánica. Cuando hacemos un sorgo de invierno, más la soca, ahí podemos llegar a unas 8 o 10 toneladas, más las 5 toneladas de la soya del verano, ahí tenemos un superávit en carbono. Medio compensa. Ahí compensa. Entonces, pero sin embargo, en el mediano plazo, en el largo plazo, tenemos que esquematizar una rotación de cultivo donde podamos ingresar en verano una pastura o un sorgo forrajero, un sorgo de alto aporte de biomasa. Una pastura, por ejemplo, en verano en el este puede aportar 18, 20 toneladas de materia seca de rastrojo por hectárea por año. Entonces, con eso ya tenemos un superávit hídrico que podemos ir compartiéndolo durante 2, 3 años. Yo me recuerdo en unos congresos de APRESID, y lo hemos visto, ingeniero, en ANAPO, que han estado incursionando fuerte en el tema de tratar de promocionar e incentivar con el tema de los cultivos de servicio, que también nos ayudarían si nosotros podemos ir haciendo los lotes e ir organizándonos para cuidar nuestro suelo, ¿no? Evidentemente. Entonces, en lo que le menciono, las pasturas son parte de esos cultivos de servicio. Y podríamos hacer una pastura, no solamente pastura, sino consorciarlo con una leguminosa, con una crotalaria, con una crotalaria spectabilis, con una juncia. Podríamos hacer el lablab con mileto, podemos hacer mucuna, podemos hacer... hay un sinnúmero de especies de leguminosas que al mismo tiempo, en consorcio con una gramínea, estamos ganando, secuestrando carbono, aumentando nuestra materia orgánica, y al mismo tiempo el hacer una leguminosa hasta plena floración, muchas de esas leguminosas como el ablab, como la mucuna, por ejemplo, la crotalaria, nos aportan alrededor de 160 kilos de N por hectárea. Imagínense, entonces estamos ganando carbono, materia orgánica en otras palabras, y estamos ganando nitrógeno, estamos enriqueciendo el suelo con nitrógeno. Entonces, eso el agricultor no quiere hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque él no puede dejar de sembrar un cultivo de renta. Pero para que sea sustentable y podamos cuidar esa agua, esa poca agua que tenemos, infiltrarla y mantenerla, transformarla en producción, en biomasa, tenemos que pasar por una cirugía. Y esa cirugía implica hacer cultivos de alto aporte de biomasa aéreo y radicular. Entonces, si el agricultor no está dispuesto a hacer eso, prácticamente estamos entrando a la batalla
derrotados. Y degradar los suelos. Correcto. Ir perdiéndolos, ¿no? Ingeniero, ahí de repente, corríjame por favor, el tema de poder consorciar implica tener una hoja ancha y una hoja angosta, como le llaman nuestros amigos agricultores. ¿Es así? ¿O podemos consorciar incluso 2 hojas anchas? Sí, nosotros hemos hecho varios trabajos, incluso de poner 3 braquiarias, la tripleta. Con un colega, Roberto Rodríguez, logramos generar un material, una fórmula en el consorcio de 3 braquiarias de Cumbens, Russiciensis y Piatá. Quisiera ver esa eso. mezcla de los 3 tipos de comportamiento, porque la Piatá es más erecta y la Russi y la de Cumbens son rastreras, son más estoloníferas, es decir, van clavando raíces, van cubriendo el suelo, las manchas calvas que queremos, y con la Piatá formamos alta biomasa arriba. Entonces, ahí son 3 gramíneas parecidas. Podemos hacerlo pasturas con maíz, podemos consorciar 2 gramíneas, podemos hacer pasturas, una como hacen muchos productores, la russiciense consorciada con sorgo, y es un sorgo de renta, se cosecha el sorgo en invierno, en otoño o invierno, se deja unos 2 meses la cobertura, la pastura, para que ella desarrolle biomasa. Inclusive muchos productores haciéndolo en verano las pasturas, varios productores en el hacen pastoreo rotacional intensivo en invierno en esos campos donde vino maíz con pasto, quedó el pasto y el ganado hace rotación. Lo aprovechan. Lo aprovecha. Ahora, pero yo a un principio me daba cuenta que, me hacía la pregunta, pero el ganado se está comiendo la biomasa que yo he logrado generar, entonces no está bien eso. Pero cuando hemos visto los resultados de la soya del siguiente verano, soya sobre una pastura pastoreada con boazán, incluso pastoreada, 400 kilos más, claro, que donde no se pastoreó. ¿Por qué razón? Y la cosa es que el ganado es muy selectivo en comer solamente la hoja, va despuntando el ganado. y aparte que bostea también ahí. Tenemos la heces, tenemos la orina y tenemos la baba. Hay un intercambio de microorganismos, entonces la microbiota del suelo se beneficia de gran forma, y con el estiércol que aporta el ganado, la orina, hacemos también una fertilización de mediano plazo. Entonces eso va a ir descomponiendo y aportando. Y otra cosa, Pablo, cuando hacemos el corte de una gramínea, el ganado hace el corte del pasto, ¿qué incentivamos? Cuando usted tiene un sorgo y usted le hace un corte con una desbrozadora o con un rolofaca, o cortamos el sorgo, incentivamos el rebrote. Si no cortamos una pastura, ella no va a rebrotar mucho, pero cuando la cortamos, ella rebrota. Eso es lo que ocurre cuando el ganado viene. ¿Qué ocurre ahí? Hay nuevos tallos, nuevas hojas, y al mismo tiempo son nuevas raíces. Las raíces viejas van muriendo y esos orificios van quedando como caminos del agua, yo le llamo. Claro. Entonces, las nuevas raíces siguen explorando el suelo, y las pasturas, las braquiarias, nos hemos dado cuenta que pueden llegar a profundidades de 3 metros, 3 metros y medio, pero con una exploración espectacular. Entonces, ¿qué mejoramos con eso? La materia orgánica en el suelo, mejoramos la infiltración de agua, y con la cobertura que estamos dejando arriba, cuidamos esa poca agua que tenemos. Con toda la tecnología que se maneja hoy, con la investigación que hemos visto que se hace mucho tiempo, la cantidad de calicatas que hemos visto en cuántos días de campo, ingeniero, realmente hoy tenemos la tecnología para decir, señores, cuidar el suelo y hacerlo sostenible, y hacer que ese suelo cada vez esté vigoroso para darnos un buen rendimiento, y para también poder hacer una agricultura sostenible que nuestros nietos también puedan disfrutar. Ya está la tecnología y podemos hacerlo, ¿verdad? Fíjate, Pablo, que el tema de la sostenibilidad, un término que vos lo has utilizado muy bien. Sostenibilidad significa que el suelo que yo estoy usando ahora lo utilicen mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y algún agricultor escuché por ahí, el suelo que estoy trabajando ahora es prestado de mis nietos. Exacto. ¿Cómo se lo voy a entregar? Fíjate, algo que complementa lo que estábamos hablando hace rato de mejorar, aportar rastrojos, residuos, raíces, es que los microorganismos son los responsables de transformar los nutrientes a formas disponibles, a fosfato,
a sulfatos, a nitratos. ¿Quiénes lo disponibilizan? Los microorganismos. Claro. ¿De qué se alimentan los microorganismos? ¿De qué superviven en el suelo? De residuos, de rastrojos. Si no hay rastrojo, no hay cobertura. Si tenemos un suelo totalmente descubierto, expuesto a la radiación ultravioleta, los microorganismos no superviven en el suelo. Entonces no va a haber liberación de nutrientes. Entonces es importante que podamos medir la biomasa microbiana del suelo en los estudios que hacemos, agregar aparte la parte física, aparte la parte química, pero también la parte biológica, que es la más importante. Muy poco lo estudiamos. Entonces, pero esos microorganismos se benefician, se alimentan de rastrojo, como dicen los brasileños, de palla, de rastrojo, de paja, que le vamos aportando. No es basura, es alimento para el suelo, para los microorganismos. Entonces, alimento para el suelo. Esos suelos van a ser productivos para esas próximas generaciones. Caso contrario, vamos a ir descapitalizando ese suelo, perdiendo plata, porque nos va a llevar a menos ingresos, menos rendimiento. A no poder cosechar y terminar sembrando pasto, ¿verdad? Claro, y ahora esto de la sustentabilidad, de hacer residuos, no es solamente para el este, es para el norte. Por la zona de Okinawa, el norte, por ejemplo, donde tenemos problemas de salinidad, esas sales vienen de las napas freáticas, ascienden hacia arriba, vamos ganando salinidad en un suelo desnudo que se calienta demasiado, como les dije hace rato, la temperatura. Ahí quiero cortarle, ingeniero, y lo vamos a dejar a nuestros amigos en esta expectativa, porque tenemos que hablar de la salinidad de los suelos, de las manchas calvas, para poder entenderlo mejor, y una vez uno entiende algo, puede buscar la solución. Gracias, ingeniero. Espectacular la conversación. Les cuento que está volando el tiempo. Señores, no se separen. Un consejo comercial de nuestro auspiciador principal y enseguida retornamos con más de Alimentar tu Campo con Neduard Peña. HIP 90, ácido gibberélico al 90%. Hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Volvemos, señores, con Alimentar tu Campo. Querido ingeniero, este es un obsequio que le envía a nuestro auspiciador, que es Solquifar, que hace posible que nosotros podamos llegar hasta todos los amigos agricultores, los amigos ganaderos de campo, con la información técnica de personas como usted, que realmente se toman su tiempo para poder conversar y comentar con nosotros. Así que este obsequio ya es de Solquifar para Neduard Peña. Buenísimo, gracias a los amigos de Solquifar. Ingeniero, hablábamos hace un momento de las manchas calvas y sobre todo de esos suelos que de una forma u otra empezamos a ver una especie de salinización. ¿Por qué es que ocurre esto? Justamente el tema de las manchas calvas, si nos remontamos hacia la zona este, vamos a ver que el tema de las manchas calvas están dadas por el alto contenido de limo y no son manchas de salinidad en el este. Porque esas manchas se dan en las zonas de altura donde no hay sales. Hemos hecho un sinnúmero de análisis químicos de suelo y evidentemente no se encuentra salinidad. Lo que sí encontramos es bajo nivel de materia orgánica, porque no hay microorganismos en esa, no hay biomasa, no hay aporte de cadenas de carbono, de residuos en esas manchas. Entonces vamos perdiendo materia orgánica, hay pocos microorganismos, pero hay un alto contenido de limo. Son zonas, son manchas con mucho limo, son suelos que se sellan fácilmente y el agua no infiltra, el agua se escurre. Entonces esas manchas en el este están dadas principalmente por una poca infiltración y un alto escurrimiento superficial, es decir, no entra agua en ese suelo. Hemos tenido lluvias a veces de 90 milímetros así en 1 o 2 horas. Hemos ido a mirar la humedad en esas manchas calvas y apenas están 2 centímetros de profundidad. Claro. Y todo eso
esos 90 milímetros se escurrieron a la cañada, a la terminan parte baja. evaporándose. Entonces el agua debe caer, debe ser efectiva, debe infiltrar donde cae. Claro. Cayó acá esa gota de lluvia, tiene que infiltrar ahí. Entonces no me sirve esa agua que se fue a esa parte baja. Entonces yo estoy perdiendo. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Hay que hacer una cirugía, establecer cultivos de cobertura, cultivos de servicio. A veces no logran desarrollarse, pero si hacemos braquiarias, por ejemplo, que son estoloníferas, una decumben, una rusi, que ellas van clavando raíces, va estirando guía, asienta ese gajito y clava en el nudito, clavan raíces, esos estolones nos ayuda a cerrar esa mancha calva. Otra forma que podemos hacer es aprovechar esos rollos en mal estado, rollos de pasto, y poder poner materia muerta en ese lugar. Dispersarlos ahí. Sí, dispersarlo ahí como una camada para que nos permita cuidar esa poca agua que tenemos y cuando sembramos un cultivo logre emerger. Una vez que el cultivo se desarrolla en esa mancha calva y teniendo una cobertura, se eliminan totalmente la mancha calva. De hecho, hay muchas propiedades que vienen manejando con un esquema de rotación que podemos mencionar y felicitar a algunos productores en el este, donde no vas a encontrar manchas calvas en ninguna parte. ¿Y cómo se nota la diferencia de un campo bien cuidado? Ves un cultivo así totalmente parejo, desaparecieron las manchas calvas, y ves un vecino donde no hace rotación de cultivo, no hace cultivos de cobertura, y tenés un cultivo totalmente irregular. Ingeniero, yo quiero entrar precisamente hoy en una pregunta que se deben estar haciendo muchos de nuestros amigos. Realmente, yo le comento que estamos recibiendo muchas llamadas muy complicadas de parte de la chiquitanía. La gente está muy triste, está muy golpeada por cómo se le han quemado sus tierras, cómo se han entrado esos fuegos a las propiedades y demás. ¿Qué sucede con esos suelos? ¿Qué sucede cuando existe una quema en un área? Bueno, la agricultura tiene tres enemigos fundamentales. Número uno es la labranza convencional. El roturar demasiado el suelo es contraproducente, es una forma de oxidar la materia orgánica, de mandar esas cadenas de carbono, mandarlo como CO2 a la atmósfera. Cuando incorporamos los rastrojos y removemos el suelo, hacemos que esa materia, ese rastrojo que se va incorporando, se vaya descomponiendo esa materia orgánica y va perdiéndose ese carbono secuestrado en el rastrojo inicialmente, se vuelve a la atmósfera como CO2, como anhídrido carbónico. El otro enemigo de la agricultura, de la sostenibilidad, es la quema. Quemar rastrojos, quemar el monte, quemar un barbecho, cualquier tipo de quema, el quemar una pampa, el quemar una caña, esos son enemigos de la fertilidad del suelo. Eso es un camino totalmente equivocado. Y el otro enemigo es no hacer rotación de cultivo. Bueno, usted no quema, no rotura, pero tiene una siembra directa con cero cobertura. Claro, o un monocultivo ahí. Sí, con un monocultivo. Entonces no tiene residuo, no tiene protección del suelo. Esos tres enemigos nos va a llevar a la pérdida. Ingeniero, hace un momento usted me comentaba también, por ejemplo, de que el hecho de los cordones, por ejemplo, son de gran utilidad a la hora de que nosotros sepamos aprovecharlos. Cuénteme un poquito de eso. Bueno, antes de hacer un cordón, nosotros deberíamos tener cuidado, el que hace el desmonte, de no acordonar horizonte orgánico. Es decir, que no arrastre que sea un rastrillo y no sea una pala cerrada, la que hace el acordonado, en lo posible solamente tener leña, madera, etc. Y si es posible no quemarlo, evidentemente nos quita un espacio en el campo. Pero si tenemos un espacio considerable de nuestra propiedad, no lo quememos, porque ahí tenemos leña, tenemos madera, tenemos materia orgánica, tenemos tierra negra para hacer nuestro jardín, nuestra quinta, para hacer plantines. Bueno, leña para el churrasco y para el locro. Aprovecharlo al máximo,
Lo mínimo que podamos quemar, mejor. Cuando quemamos a veces se hace un desmonte y se quema, ahí vamos a perder nuestra materia orgánica. Entonces debemos cuidar esa materia orgánica que ha tardado muchos años en aportar, y nosotros de ahí para adelante ya somos, como productores, somos responsables de fabricar materia orgánica. Claro. Entonces cuando yo soy un productor lechero, pero también soy un responsable de hacer materia orgánica en mi campo de pasturas. Porque yo me recuerdo hace mucho tiempo, bueno, ya también hemos pasado los 50 años, ingeniero, ya en mi caso, yo hace mucho tiempo veía que la única forma de hacer un chaco y sembrar su yuca, sembrar su platanito o sembrar algo, era hacer un chaqueo, ¿no? Y se hacía el chaqueo y se quemaba, ¿no? Entonces, de repente, esas prácticas culturales es la que se están dando también en algunas comunidades o en algunos lugares donde quizás se inician estos fuegos. Pero pasando de ese tema, a mí me gustaría preguntarle, porque yo estoy seguro, ya me han estado escribiendo y he estado conversando con varios amigos venianos que me dicen, Pablo, y hablar de los suelos del Beni, ¿cuál es la visión, el conocimiento que tiene Eduardo Peña sobre los suelos en el departamento del Beni, que todo el mundo los está mirando porque es una frontera agrícola impresionante, ¿no? Sí, justamente con el nuevo Plus, el Beni pasó de 400.000 hectáreas a 4 millones de hectáreas con opciones agrícolas, y no son desmontes que se van a hacer, son pampas prácticamente. El aprovechamiento de esas pampas que están subutilizadas y que no tienen un alto riesgo, son pampas de altura media, diríamos, que podemos aprovecharlo para hacer una agricultura. La parte más baja podemos hacer arroz, la parte media y alta podemos hacer cultivos como sorgo, soya, maíz. Es una zona, todo el Beni prácticamente se caracteriza por tener un régimen pluviométrico excepcionalmente bueno. Estamos hablando de 1.400 a 2.000 milímetros. Entonces, con esa cantidad de milímetros podemos hacer granos, producción de forraje, carne, leche, todo. Lo que tenemos que hacer es corregir el suelo. Y los suelos, la zona sur del Beni, son los mejores suelos en realidad. Lo que está pegado a Guarayo, a Puente San Pablo. Esta parte de Marván. Sí, lo que es Marván, son los suelos de mejor fertilidad. Son suelos no muy ácidos, son suelos que no encontrás aluminio fácilmente. Entonces no hay mucho que corregir ahí, ¿no? A medida que uno va hacia Trinidad, ya el aluminio aumenta, la acidez aumenta, ya hay que hacer una corrección. Pero a medida que pasamos Trinidad hacia San Joaquín, por ejemplo, ya vemos campos con bastante aluminio, con saturación de base muy baja, entre 8, 10, 15% de saturación de base, que eso, cuando hacemos el cálculo de calcáreo para corregir esa acidez y mejorar la saturación de base, nos va a demandar entre 6, 8, 10, 12 toneladas de calcáreo por hectárea. Entonces un calcáreo, hoy por hoy todavía es caro llevar calcáreo al Beni, nos sale como $100 cuánto allá. El transporte nos mata prácticamente. Entonces, aplicar 8 toneladas de calcáreo ya se hace inviable de momento. Tenemos que ver la forma como facilitar el ingreso de Brasil, la conexión, vías camineras, que nos permita tener un calcáreo de $30. Con eso podemos hacer una agricultura fantástica en el Beni. Yo vi ahí algunas colonias menonitas que, a pesar de que ellos sabían o miraban que tenían que corregir el pH ahí de su suelo, aplicaban solamente 2 toneladas, porque hasta ahí llegaba sus números, digamos, ¿no? Pero definitivamente necesitan más. Pero una vez, yo estoy seguro que muy pronto Dios va a permitir que tengamos ya el puente de conexión entre Guayará, Guayaramerín. He conversado con algunos brasileros, con algunos hermanos que precisamente estuvieron visitando la Feria de Exposición. Estuvimos conversando con el cónsul también y dice, el puente va. Estamos trabajando con el gobierno nacional, el gobierno brasilero, para poder concretar ese puente. Una vez ellos puedan ingresar, realmente van a poder hacer una agricultura fantástica en esas pampas, que ellos llaman precisamente agricultura de las pampas, y solamente la corrección del suelo, o van a precisar tener otros manejos. También, aparte de ser la corrección del pH y la saturación de base, saturación de calcio y magnesio, necesitamos la fertilización. Son suelos que son débiles en nitrógeno, en fósforo, en potasio y en azufre.
pero son nutrientes que podemos paliar de alguna otra forma, fertilizar y mejorar nuestra productividad. Una vez que corregimos el suelo, lo que le estamos dando, corrigiendo el pH, es darle condiciones para que los nutrientes se liberen en mayor proporción. De acuerdo. Es decir, pH cerca de la neutralidad, van a estar la mayoría de los nutrientes en forma disponible. Entonces, los fertilizantes que vamos a aplicar, lo mismo en la chiquitanía ahora, que son suelos ligeramente ácidos y con saturación media de base, necesita cierta cantidad de calcáreo. Una vez que corregimos eso, el fertilizante, el MAP, el cloruro de potasio que vamos a aplicar, van a estar enteramente disponibles cuando hacemos una corrección del pH. Y si no hacemos una corrección, esos nutrientes prácticamente se nos van a perder a ese riesgo. Un pH muy ácido. El MAP que estoy aplicando, que ahora, hoy por hoy está caro, más de un 50% se va a transformar a formas no disponibles. Claro. Lo mismo en los suelos alcalinos, en la zona de Okinawa, la zona del norte, donde tenemos pH muy alcalinos, con pH más de 8, por ejemplo, el fósforo se transforma a fosfatos dicálcicos insolubles y lo perdemos. Entonces ese fertilizante, más de un 50% lo perdemos. Entonces, por eso es bueno corregir, estabilizar el pH. Pero no solamente estabilizamos el pH con calcáreo, sino con materia orgánica. O sea, también podemos hacerlo. Correcto. El hacer residuo, el hacer rastrojo y de ponerlos en la superficie, ¿qué vamos a hacer con esa materia orgánica? Vamos a generar ácidos orgánicos. Y los ácidos orgánicos son acidificantes o estabilizantes del pH, hacen un efecto buffer del suelo, del pH, y estabilizamos ese pH. Entonces, hay que hacer un manejo integrado de cultivo y de suelo, no solamente la corrección, sino la siembra directa, la cobertura, el aporte de residuos. Seguimos en lo mismo, digamos, ¿no? Y la fertilización. Directa, rotación de cultivos. Y sumado a eso, el investigar, el generar nuevos materiales con biotecnología que nos permita tener materiales de alto rendimiento en cada zona para cada tipo de suelo. Entonces no solamente es un factor, digamos, suelo y nos quedamos ahí, no, necesitamos también variedades de híbridos de alto potencial de rendimiento, pero eso es con investigación. Y al mismo tiempo, también mejores productos agroquímicos, bioinsumos, que nos permitan controlar las plagas que se van a presentar. Y finalmente, maquinarias más precisas. El hacer una aplicación en tasa variable de un fertilizante, economizamos al agricultor. El hacer una sembradora que tenga fertilización en línea y si puede dosificar de forma variable, mejor. Claro. Entonces, hay tecnologías que nos permiten ser mucho más eficientes. Manejo de precisión. Correcto. Ahora, yo siempre digo que deberíamos nosotros mejorar esos campos que tenemos actualmente, lo que estamos produciendo actualmente. Por ahí no necesitamos crecer demasiado en área, pero lo que estamos produciendo tenemos la responsabilidad de ir adoptando las tecnologías. Toda la tecnología que hemos mencionado, deberíamos emplearla para mejorar nuestro rendimiento. En esa misma unidad que estamos produciendo, deberíamos aumentar la producción y eso significa aumentar nuestro rendimiento. Significa economizar más el agua, administrar mejor el agua. Cuando administramos mejor el agua con una buena variedad, un buen híbrido, ese cultivo va a responder mejor a la fertilización que estamos empleando, que estamos invirtiendo. Entonces creo que es un manejo, todo se integra, al final es conocimiento, es información, es tecnología, es biotecnología, es mejoramiento genético para que nos pueda llevar a mejores rindes, mejores ingresos para nuestra unidad productiva. Entonces debería el agricultor estar a la vanguardia, siempre presto para aprender, para obtener más conocimiento y creo que esta forma, este escenario que vos has abierto y te felicito, Pablo, por permitir a los técnicos, a los productores compartir sus conocimientos y nosotros desde nuestro rincón podemos aportar algo al sector productivo de Santa Cruz, de Bolivia y yo creo que Bolivia tiene todas las condiciones, el Beni, la Chiquitanía, la zona sur de Pailón, por ejemplo, tenemos una zona muy extensa, pero con poco milimetraje de lluvia. Si hacemos uso de la biotecnología
y hacemos un buen manejo de suelo, buena parte de Pailón, de la Transcon hacia el sur, podría ser altamente productiva. Excelente suelo, muy fértiles también. Y muy fértiles. Y si quisiéramos aprovechar el agua, tenemos una camada de agua, napas freáticas con corriente de aguas dulce, con aguas muy buenas que podíamos utilizarlo para sistemas de riego. Realmente hay mucho por trabajar, por explotar, y es lo que usted dice, si tenemos 100 hectáreas que están siendo productivas, en vez de tener 200 hectáreas, hagamos que esas 2 toneladas que tenemos se conviertan en 4, ¿no es cierto? Ser más eficiente ya en el área que tenemos. Y algo más, Pablo, que quiero complementar, por favor, es la diversificación. El agricultor se ha dado cuenta ahora que cuando vino la sequía, nos complicamos porque estábamos dependiendo de un solo cultivo, de la soya. Yo hablaba con varios productores en el este, ¿y por qué en esos ambientes más críticos, más pesados, más difíciles de manejar, por qué no ingresas con ganadería, con pastura? Claro, diversifica. Hoy el tipo hubiera vendido rollo, hubiera hecho más ingreso que la misma soya. Entonces a veces dependemos de un solo cultivo, ponemos todos los huevos en una sola canasta, cuando deberíamos diversificar. Podemos ser... los agricultores pueden ser ganaderos y los ganaderos también pueden ser una parte agricultores. Esa integración agricultura-ganadería creo que nos puede ayudar a minimizar los riesgos. Entonces hay una oportunidad, muchos productores están ingresando con eso, el establecer en suelos más complicados. Creo que es el momento ahora para hacerlo. Indispensable un buen asesoramiento en ese tema, ¿no? Buscar un buen asesoramiento, gente que conozca la zona, que maneje la zona y que pueda tener opciones para que ellos sean más eficientes ahí en su área productiva, ¿no? Claro que sí, la verdad que hay bastante, los grupos CREA, por ejemplo, ANAPO, instituciones como Fundacruz, hay asesores independientes que están trabajando, estamos trabajando en el campo, y creo que aún un pequeño productor necesita trabajar con un asesor. Yo le digo siempre a los pequeños productores que manejan 20, 30 hectáreas, le digo, yo soy pequeño ganadero, pero me manejo con veterinario. No puedo manejar ese pequeño hato ganadero que tengo con mis conocimientos porque no sé mucho de ganadería. El tema sanitario, el tema de pastura, el tema de rotación de potrero, etcétera, lo manejo con un veterinario y no es caro. Solo que a veces queremos ser autosuficientes y creo que hay que... pensamos que estamos ahorrando y estamos perdiendo. Así es, entonces creo que el estar de la mano con un asesor agrícola, ganadero, creo que nos va a ayudar a no equivocarnos, a tener más éxito en lo que estamos emprendiendo. Ingeniero, realmente triste porque se nos acaba el tiempo, el tiempo es muy corto en los podcasts, la verdad que una charla espectacular. Pero no nos podemos ir sin preguntarle, ¿cómo ve Eduard Peña esta campaña que se viene de verano 24-25? ¿Cómo la está visualizando según la información que venimos manejando? Porque se escuchan diferentes horizontes. Unos dicen que va a estar muy fuerte, que el sol, que el calor, que va a estar seco. Y otros dicen que va a haber mucha agua. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo lo que veo es que hemos tenido... La última gestión ha sido muy triste. Complicadísimo. Complicado, no solo en el este, también en el norte. El norte al inicio del verano fue un desastre también. Y el invierno también complicado, no se ha tenido precipitaciones considerables. Pero el verano, sobre todo en el este, y el invierno, han sido 2 campañas terribles. Ese fenómeno del Niño creo que se ha acentuado muchísimo en esa gestión. Y comparado a las 2 anteriores gestiones tuvimos el fenómeno de la Niña, creo que ahí fueron 2 años buenos, o regulares, digamos, ¿no? Para muchos productores. Pero esta última gestión fue dramática. Por lo que hemos visto con los expertos en climatología, se viene un fenómeno de la Niña nuevamente, con promedios, con probabilidad de promedios de lluvia por encima de la media histórica. Y eso va a ser bueno. Creo que vale la pena no echarse para atrás los productores porque muchos productores están los precios de los insumos, la semilla, está complicada para volver a producir en esta campaña, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por seguir creyendo en el sector productivo, en la producción. Yo creo que la soya también no está mal el precio y ojalá se mantenga con una buena expectativa.
y con la perspectiva de clima que va a mejorar por lo que hemos visto con esos expertos, y eso nos llena más bien de motivación a seguir. Creo que tenemos un gran desafío, pero como vos dijiste a un principio, Pablo, ese desafío tiene que ir de la mano de empezar a hacer cobertura, residuos, materia orgánica, administrar mejor el agua, acceder a tecnología, acceder a asesoramiento técnico, y creo que eso nos va a permitir ser más exitosos. Querido ingeniero Edward Peña, realmente impresionante la charla, muy didáctica, satisfactoria. Yo estoy muy agradecido. Me va a tocar visitarlo ahí en su ganadería. Se va con los productos de Solquifar para alimentar sus campos ahí en Pailón Sur. Muchas gracias por su tiempo. Yo espero que muy pronto podamos tener otra conversación similar, porque estoy seguro que todos nuestros amigos que han estado acompañándonos en este podcast han quedado igual de satisfechos que yo con esta conversación. Muchísimas gracias. La despedida y el saludo para todos los amigos que nos están viendo. Les comento, no solamente en Bolivia hoy, porque ya este canal digital agropecuario de Bolivia está llegando a diferentes países, así que por favor, para el sector productivo. No, gracias una vez más, Pablo, por la oportunidad que nos da de compartir un poco las experiencias, y la verdad que es una donde, o sea, te he visto a vos, Pablo, hasta en los rincones del país metido, sacando información, compartiendo la información con la gente, y creo que este espacio técnico que podemos profundizarlo más, creo que va a ser un escenario interesante, ya que nos ven seguramente de Paraguay, Argentina, parte de Brasil, y creo que eso es bueno, conocer también las realidades de otros países, y la verdad que en Bolivia, en Santa Cruz, vemos que hay mucho potencial. Debemos seguir confiando, no debemos abandonar ese desafío que hemos tenido desde muchachos, desde jóvenes, de hacer agricultura y ganadería. Y Santa Cruz creo que es una oportunidad no solamente para la ganadería y la agricultura. La horticultura de Santa Cruz crece cada día más. En poco tiempo vamos a ser del tamaño de Santiago de Chile, 7 millones de habitantes, y esa cantidad de gente va a necesitar más comida. Así es. Entonces, el hacer cultivos de invernadero. Y lo que se siembre, ¿no? Lo que se siembre es negocio. Palta, pitahaya, impresionante cómo han desarrollado esos cultivos. Lo que se siembre, ¿no? Lechuga escarola, por ejemplo, la lechuga escarola, veía un agricultor amigo que no abastece producción, claro, por la demanda que hay en el mercado. Entonces creo que es un departamento con muchas oportunidades y que hay mucho espacio para seguir desarrollando. Y bueno, creo que la base de... Siempre yo llego a mencionar es que el suelo, como esté nuestro suelo, de eso va a depender el éxito que podamos nosotros emprender, invertir en todas las áreas. El suelo es una temática transversal para todo. Que usted va a hacer algodón, el suelo tiene que estar bien fértil, bien aireado, va a ser una soya, va a ser ganadería. Una pastura se va a desarrollar. Fíjate que cómo no es interesante, todos los cultivos, el tamaño de un cultivo está directamente proporcional al tamaño de las raíces. Entonces cuando usted ve un maíz de alto vigor, las raíces son del mismo tamaño prácticamente. Así es. Entonces las pasturas, entonces ese suelo tiene que estar aireado, poroso, fabricándose biocanales siempre con mejor infiltración. Entonces todo lo que invirtamos, todo lo que le pongamos ahí, va a haber una respuesta alta a esa inversión. Siempre devuelve, ¿verdad? Señores, una espectacular conversación con el ingeniero Edward Peña. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias una vez más, Pablo. Orgulloso de nuestros técnicos de altísimo nivel, un orgullo boliviano. Queridos amigos, ustedes muy pronto tendrán una nueva personalidad aquí en Alimenta tu Campo, así que no se separen de estas transmisiones, de estos podcasts, porque es lo que nos gusta hacer, transferir conocimiento y tecnología de expertos como Edward Peña. Ya volvemos nosotros muy pronto con Alimenta tu Campo. Gracias y auspiciado por Solquifar. Alimenta tu Campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.